Servidores del campamento, pasen al frente, por favor. Todos los que van a servir en el campamento de jóvenes de la próxima semana, pasen al frente. Ya sea que vayan a servir o predicar, pasen al frente. Amén. Es importante, mis amados, pueblo de Dios, que estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos donde Satanás levanta sus fiestas para seguir consagrando la tierra a su maldad. Y nosotros nos hemos levantado para hacer un campamento este fin de semana que viene, viernes, sábado y domingo, los días que Satanás utiliza para consagrar gente de maldad, para hacer cosas malvadas y perversas, no solamente al mundo, sino también principalmente al pueblo de Dios. Es por eso que es necesario que nosotros como pueblo de Dios bendigamos a estos hombres y mujeres que van a servir en este campamento, de tal manera que Satanás no se esté levantando en contra de ellos y que sean guardados. Por eso le voy a pedir que en esta semana todos ustedes estén orando por el campamento, por los jóvenes que van a recibir y también por los servidores que van a estar ahí otorgando su servicio a Yahweh. Así que, mis amados, no deje de orar por ellos. Le voy a pedir que levante sus manos, por favor, para que oremos por ellos. Levante sus manos por todos ellos. Amén. Y vamos a orar, mis amados. Señor mi Dios, Padre eterno, Padre santo, yo te pido que tú levantes un fuego santo alrededor de ellos, mi Dios eterno. Yo te pido, Padre celestial, que sea tu mano poderosa guardándolos, protegiéndolos y librándolos de todo mal, mi Dios. Pon tu mano poderosa sobre cada una de sus cabezas, mi Dios. Pon, Señor, tu manto global apostólico profético para que ellos puedan ver y discernir el mundo espiritual, mi Dios, y pelear la buena batalla conforme a los diseños de tu gloria, Padre. Yo te pido que envíes a tus ángeles príncipes a que aten, Señor Dios mío, a todo principado, a toda potestad, a todo gobernador de las tinieblas de este siglo de maldad, a toda hueste de espiritual de maldad en las regiones celestes. Te pido, Padre celestial, que cortes con el principado del aire y cortes con toda línea de suministros, con todo lazo familiar, con toda línea de abastecimientos demoníacos, Padre. Córtalos, Padre. Te pido que cortes con toda línea ley, con toda línea de muerte y destrucción. Corta con toda oposición que se levante en contra de tu pueblo, mi Dios, y haz caminar a tu pueblo en santidad. Te pido, Padre, que seas tú guardándolos y protegiéndolos. Acampa alrededor de ellos, Padre celestial, y defiéndelos conforme dice tu palabra, mi Dios. Te pedimos, Padre eterno, que tú estés, Señor, librándolos de la muerte o de cualquier otro tipo de accidentes, Padre. Te pedimos, Padre celestial, ángeles acampando al frente, atrás, a los lados, arriba, abajo, al centro, defendiéndolos, guardándolos y protegiéndolos, librándolos de todo mal. Padre, que tus ángeles vayan y destruyan todo diseño satánico, todo diseño humano, todo diseño animal, todo diseño de bestias, todo diseño de Satanás demoníaco, en el nombre poderoso de Yeshua, Padre. Te pedimos, Padre celestial, sé tú librando a tu pueblo de todo mal. Padre, tus hijos no tendrán temor porque tú estás con ellos. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Amén. Amén. Dile un aplauso al Señor. ¿Pueden pasar a sus asientos, por favor? Amén. Y bueno, nada más recordarles, los que tienen ahí algún adeudo pendiente, por favor, acérquese con Gina. Ahorita ya al final ella va a estar ahí para estar recuperando ese dinero. Sí. Muy bien, amados, ya casi se llegó la hora de irnos. Entonces necesito padres de familia que me apoyen con sus hijos. El día viernes va a ser la cita aquí a las 4 de la tarde. Necesito que lleguen a las 4 de la tarde porque el camión se va a las 5. Entonces va a haber un registro, va a haber un etiquetado de equipaje y necesito que lleguen temprano para tener tiempo y de acomodar todo eso y de acomodarles en un lugar en el camión. ¿Sí? ¿Sí nos van a apoyar? A las 4 de la tarde aquí es la cita. Servidores, pues ya sabemos a qué horas nos acomodamos en los horarios, y el día de mañana, servidores, a las 8 de la noche aquí los esperamos. Todos los que pasamos aquí, mañana a las 8 de la noche, ya saben, en ayuno, van a estar orando por nosotros aún más para que Dios nos use grande y poderosamente. Amén.
siga orando por nosotros, no se olvide de nosotros. Va a ser un fin de semana de muchísima bendición para todos en general, y cuando lleguen sus hijos se van a dar cuenta del resultado. Amén. También les pido por favor, papás, que estén al pendiente de sus jóvenes, que no se nos vayan a salir al Oxxo, que no se nos vayan a subir. Hoy no hay clase, ya terminando lo del campamento, ya nos vamos a abocar a todo lo de las clases con jóvenes y adolescentes, pero por ahora le pido por favor que cuide de su joven, que no esté platicando, que no se salga, sino que esté bien atento aquí a la prédica, y por favor que tampoco estén en el celular, porque a lo mejor están atentos, pero están en el WhatsApp. Entonces les pido por favor que nos apoye, ¿sí? ¿Ya? Bueno, pues vamos a continuar con nuestra serie de los Gergeseos, hombres de barro, hombres que son carnales o hombres almáticos. Bueno, el tema de hoy es el monte de gobierno. ¿Cuál es el tema de hoy? El monte de gobierno. Mire, durante mucho tiempo, a través de las leyes de este país, se le ha impedido a lo que es la religión tomar posiciones de gobierno. Han decretado que el Estado debe de ser laico, ¿ok? Sin una religión. Por lo tanto, eso ha motivado a que pues gobiernen gente del mundo, gente sin escrúpulos, gente corrupta, gente robadora, asesina, etcétera. Por lo tanto, pues nuestro gobierno está bajo un diseño humanizado, un diseño totalmente fuera del contexto de Yahweh. La realidad es que nosotros como pueblo de Dios deberíamos de ser los que gobernaran esta tierra. Así que, mis amados, Dios ha establecido que nosotros, pueblo santo, establezcamos gobiernos espirituales. ¿Y cómo lo podemos hacer si el gobierno natural no lo permite? Nosotros lo que podemos hacer es solamente a través de la oración. A través de la oración podemos impactar nuestros gobiernos. A través de la oración nosotros podemos cubrir a nuestros gobernantes y también estar pidiéndole a Yahweh que envíe sus ángeles a estorbar todo aquello que sea en contra de los diseños de Yahweh, todo aquello que se levante en contra de las leyes del Dios Todopoderoso. Y entonces, a través de la oración es nuestra única arma de guerra contra este tipo de gobiernos que se oponen totalmente a las leyes divinas. Así que, mis amados, el tema es hombres, el monte de gobierno, ¿ok? Vemos que nuestro Señor Yeshua vendrá a la tierra cargando sobre sí, sobre sus hombros, el gobierno celestial, su gobierno, amén. Así que este es un diseño que Dios va a establecer, Yeshua va a establecer cuando Él venga en su segunda venida. Él va a gobernar sobre todas las naciones, Él será el único rey sobre todas las naciones y Él pondrá gobernantes conforme al diseño de su gloria. Así que tendremos un verdadero gobierno teocrático, un verdadero gobierno establecido bajo el diseño de Yahweh, en donde la justicia, en donde el amor prevalecerá. Y entonces Él verdaderamente hará que este gobierno, estas personas que estén en ese mundo del reino milenial, sean personas verdaderamente buenas, correctas, justas, que estén siempre bajo un diseño de ley correcto. Vemos que este reino que Yeshua va a venir a imponer o va a venir a establecer es un gobierno que nunca va a tener fin. Su gobierno nunca tendrá fin, entiéndalo, mi amado. Es un gobierno eterno. Por lo tanto, desde la eternidad, desde la creación de Adán y Eva, este tipo de gobierno nunca se debería de haber perdido. Pero a causa del pecado del hombre, vino a establecerse un gobierno terrenal, un gobierno corrupto, un gobierno en el cual ya no se lleva a cabo las cosas correctas del diseño de Yahweh, sino que cada quien está buscando de una manera egoísta, de una manera de codicia, de avaricia, está buscando su propio bien. Y eso hace que se deslinde el amor de Yahweh y entonces comienza el amor de sí mismos. Y eso es un pecado. Es un pecado. Dios lo aborrece en Romanos 1. Él aborrece a todas esas personas que son amadores de sí mismos, egoístas, que nada más les interesa lo propio. Por lo tanto, mis amados, es importante que nosotros entendamos que tenemos que estar orando por nuestras autoridades para que haya un cambio total de nuestras leyes
al diseño correcto de Dios. No podemos permitir como pueblo de Dios que se sigan levantando leyes en contra de la palabra de Dios Altísimo. Amén. Entonces vemos que Yeshua es el que va a traer su reino, su gobierno, y Él extenderá su gloria a todo rincón de la tierra. Por lo tanto, toda la tierra va a estar sojuzgada por Él y será aplastado en ese reino milenial. Será aplastado Satanás, sus demonios, sus entidades de maldad, y todo impío será echados ¿a dónde? A los abismos, esperando que pasen 1000 años, y después de los 1000 años serán echados al lago de fuego. Por lo tanto, mis amados, es importante que entendamos que todo en esta vida tiene consecuencias. Diga conmigo, todo en esta vida tiene consecuencias. Si tú haces lo bueno, tendrás consecuencias de bendición, pero si tú haces lo malo, tendrás consecuencias de maldición. Tanto te las impongan las leyes sociales de la tierra, tanto como las leyes celestiales de Yahweh. Por lo tanto, de los dos lados, si hiciste lo malo, tendrás que pagar el precio de tu maldad. ¿Ok? Entonces vemos cómo este despertar del Dios Todopoderoso, de Yeshua, Él dijo claramente que en su venida Él impondría su gobierno, su reino, y todo sería sojuzgado por Él. Vemos que dice la palabra en Mateo 16:18 en la versión del oso, dice así: mas yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Que tú eres quién? Pedro. Y por ahí una religión tradicional se puso como si ellos fueran los que verdaderamente se cimentaron sobre la religión cristiana o la religión de Yeshua. Pero aquí le dice la versión Rosso, dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña. Pedro, una piedra pequeña. Y en las demás traducciones que ustedes tienen, como la Reina Valera, ya no viene ese contexto, piedra pequeña. Y luego dice: y sobre la piedra grande edificaré mi iglesia. ¿Quién es la piedra grande? Yeshua. Yeshua es la piedra grande. Por lo tanto, mis amados, la iglesia no está fundada sobre un apóstol. La iglesia está fundada, o el pueblo, la Quejilá, la congregación de santos, está fundada por Yeshua. Él es nuestra base, Él es nuestro fuego santo, Él es el que nos levanta y nos edifica. Y dice: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por lo tanto, mis amados, si nosotros como hombres de Dios tomamos ese gobierno y ese reino que viene desde las cosas celestiales, desde el cielo, si nosotros tomamos ese poder y esa autoridad, nosotros podemos decir claramente que las puertas del infierno, las puertas de la maldad, los ataques de Satanás, demonios, no pueden prevalecer sobre nosotros. Los ataques de rebeliones, de injusticias, de desobediencias de nuestros hijos no pueden prevalecer sobre ellos, porque nosotros como congregación de santos podemos declarar y decir que todo poder y autoridad satánica sobre nuestro pueblo, sobre nuestros hijos, queda quebrantado, roto y destruido en el poderoso de Yeshua, en el poderoso nombre de Yeshua. Por lo tanto, mis amados, es necesario entender que nosotros pertenecemos a una ciudadanía celestial. Pertenecemos a un reino celestial, no pertenecemos a esta tierra. La palabra dice que nosotros somos extraños, somos advenedizos, somos de otra ciudadanía. Por lo tanto, mis amados, comienza a echar mano de las cosas celestiales, para que usted esté quebrantando todo aquello que se levanta en lo terrenal en contra de usted y en contra de sus hijos, o en contra de su matrimonio o sus finanzas, lo que sea. Pero usted tiene que echar mano de la autoridad celestial. Amén. Entonces podemos ver cómo el infierno siempre va a tratar de abrir sus puertas para ganar adeptos. Y la manera más fácil de ganar adeptos de Satanás es la rebelión, la desobediencia. El decirte, Satanás: no pasa nada si te echas un trago de vino, no pasa nada si fornicas, no pasa nada si robas, no te va a pasar nada. Mire, Satanás es muy sutil para engañar a nuestros hijos. Y lo malo es que nuestros hijos se dejan de engañar muy fácilmente por las amistades, por los amigos. No han entendido que ellos tienen un poder celestial y que tienen una investidura de reino, y se dejan contaminar muy fácil por agradar a las amistades. Pero ¿sabes qué? Para eso estás tú como padre. Estórbales. Estórbales. Y la mejor manera de que les estorbes es la oración.
La mejor manera que les estorbes es que platiques de continuo con ellos, diciéndole qué es bueno y qué es malo, qué es agradable y qué es perfecto. Aunque te digan que estás viejito o que estás viviendo en otra época, las épocas son las mismas y la maldad es la misma. Y la misma manera de dirigirse o de estar funcionando Satanás es la misma desde hace 6,000 años. Él no cambia. Sus estrategias le han dado resultados por todas las eternidades, por todo el tiempo aquí en esta tierra, solamente en versiones diferentes de hombres. Por lo tanto, nosotros celestiales tenemos que estar impidiendo que nuestros hijos se estén contaminando. Yo no estoy diciendo que no vayan a divertirse con los amigos, sí, pero enséñales a que lo hagan de una manera correcta, que respeten su investidura real que tienen de hijos de Dios, que no se contaminen y no quieran hacer las mismas inmundicias del mundo, sino que ellos respeten la autoridad, que respeten quién tienen en su corazón, a quién tienen en su corazón, que respeten de quién son hijos, que respeten de quién son hijos. Los hijos hoy en día no están aprendiendo a honrar a sus padres, se han vuelto rebeldes, desobedientes, y ellos tienen que entender que la honra a los padres les trae bendición. Así que mis hijos, todos, desde el más viejito hasta el más joven, entienda que la honra al padre le va a traer bendición. Y si usted me dice, bueno, yo ya no tengo ni papá ni mamá, no se preocupe, tiene un Padre eterno y usted tiene que honrarlo, comportándose correctamente. Usted no puede avergonzar a sus padres con su manera de comportarse indigna e incorrecta. Recuerde, siempre te están viendo. A ver, repita conmigo, recuerde, siempre hay alguien que te ve. Por lo tanto, lo que haces a escondidas, alguien te ve. Ángeles, demonios, Dios, Satanás, hombres, te ven. Compórtate. Puedes vivir en esta vida de una manera correcta y ser feliz. Amén. ¿Sí nos queda claro? Podemos ser felices viviendo correctamente. ¿Sí, amén? Ok, entonces entendamos que tenemos una autoridad espiritual, que vivimos en un reino celestial. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Hay una diferencia entre la autoridad civil y hay una diferencia entre lo que es la autoridad espiritual. La autoridad espiritual proviene de la posición. Fíjese bien, la autoridad espiritual proviene de la posición de una persona ante Dios. ¿Qué quiero decir? ¿Mi posición ante Dios me va a dar autoridad o no me va a dar autoridad? ¿Qué quiere decir? En la medida que yo esté más conectado a la comunión con Dios, en la medida que yo estoy siendo mayormente obediente, en la manera en que yo me estoy verdaderamente compenetrando a ser imagen y semejanza de Yahweh, es la medida que Dios me va a dar de autoridad. Si yo estoy más comprometido, mayor autoridad tendré dentro de su reino. Si yo no estoy comprometido, si yo no me comprometo, si yo no obedezco, no tengo autoridad aunque esté en ese reino. ¿Sí me estoy dando a entender? Entienda, mi amado, ¿qué tipo de autoridad quiere? ¿Qué tipo de autoridad quiere? ¿Una autoridad poderosa o nada de autoridad? Y eso tú lo decides. ¿Qué quiere decir? Cuando tú estás dentro de la posición de una persona ante Dios, se refiere a que tú tienes una influencia en los terrenos celestiales. ¿Qué quiere decir? Si tú estás ante Dios con una comunión correcta, tienes influencia desde los terrenos espirituales hasta los terrenos terrenales. Fíjate bien, si tú quieres tener una autoridad civil, tendrás influencia en la terrenal, en lo civil, pero no tendrás ninguna autoridad en lo celestial. Por lo tanto, ¿qué te conviene? ¿Una autoridad celestial o una terrenal? La celestial gobierna desde las esferas celestiales hasta las terrenales, y la terrenal solamente gobierna en esta tierra. ¿Qué es lo que queremos, mis amados? Usted debe de comprender, entender, verdaderamente profundizar y escudriñar que usted tiene una ciudadanía en los cielos. Por lo tanto, usted tiene que tener una manera diferente de comportarse, haciendo lo honesto, lo correcto, lo justo, lo bueno, lo perfecto, lo que es bueno, agradable y perfecto. Amén. Hagamos las cosas bien. Entonces podemos ver que la autoridad civil también es dada por Dios.
pero no está dando una autoridad espiritual. ¿Qué quiere decir? Habrá gentes que Dios les dio la autoridad civil, pero están camino al infierno. Eso es una realidad. Dios pone gobernantes y los quita como Él quiere, pero el hecho de que Dios les haya dado autoridad, gobierno sobre esta tierra, no quiere decir que sean del reino de los cielos. Puede ser que vayan camino al infierno por mentirosos, por corruptos, etcétera, por asesinos. Mis amados, entendamos, el Señor lo que quiere es que nosotros comprendamos la gran diferencia que hay entre una autoridad civil y una espiritual. Por lo tanto, una autoridad civil va a gobernar la sociedad, mientras que la espiritual va a gobernar la quejilá y va a gobernar las esferas celestiales, el reino espiritual. Romanos habla claramente de esto. En Romanos 13:1 al 4 dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Yahweh, y las que hay por Yahweh han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Yahweh resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Aquí hay conceptos muy importantes que tenemos que desglosar. Por ejemplo, dice: no hay autoridad sino toda proviene de Yahweh. ¿Qué quiere decir la palabra autoridad? La palabra autoridad es exousia en el griego, que quiere decir el privilegio de gobernar. ¿Privilegio de qué? Gobernar. También quiere decir fuerza y capacidad, competencia, libertad. Cuando tú estás gobernando las esferas celestiales, tú eres libre de toda atadura terrenal, vicios, adicciones y toda cosa de conceptos de pecado y de maldad. Cuando tú verdaderamente eres un ciudadano del reino, esto ya no te gobierna, lo terrenal ya no te gobierna. Tienes la libertad plena en el Señor Yeshua. Por lo tanto, también nos dice que todo aquel que tiene una autoridad puesta por Dios se convierte en un maestro, tiene maestría, tiene un poder de magistrado. Pero lo que más me impactó de esta palabra es que quiere decir sobrehumano. ¿Qué quiere decir? Sobrehumano. ¿Qué quiere decir? Cuando tú estás en las esferas celestiales gobernando, cuando entiendes la autoridad de Yahweh en las esferas espirituales, tú eres un sobrehumano. ¿Qué quiere decir? Las cosas humanas, terrenales, ya no te gobiernan, tú las gobiernas. Mis amados, ¿qué esperamos para tomar esa autoridad? ¿Qué esperamos para tener verdaderamente ese tipo de gobierno? ¿Por qué nos dejamos manipular y gobernar por las pasiones juveniles? ¿Por qué nos dejamos gobernar y sobornar por los placeres de la carne o del mundo? Mis amados, ustedes son sobrehumanos, tienen capacidades sobre toda obra maldita del mundo, de la carne o de tus ojos o de Satanás. Amén. Gloria a Dios por los entendidos. Amén. Y los jóvenes han de estar por acá divagando en el cielo, como que no me entienden. Pero llegará el momento que los jóvenes entenderán que es mejor estar gobernando desde los cielos que estar haciendo pecado y maldad. ¿Sí estaban entendiendo eso? ¿Sí? Ok. Entonces, mis amados, también lo que quiere decir autoridad quiere decir símbolo de control. Símbolo de control. ¿Qué quiere decir? Tienes control sobre ti mismo, tienes dominio propio. Dominio propio. Aquel que no está bajo una esfera espiritual, sobre una autoridad espiritual, gobernando en lo espiritual, no tiene dominio propio. Por eso siempre está pecando, por eso siempre está fallando o burlándose de aquel que hace las cosas correctas en Dios, porque su capacidad intelectual o mental terrenal no le alcanza para comprender la capacidad mental de un espiritual. Por eso se burlan. Por eso se burlan. Pero usted no permita que se burlen de usted. Enséñeles con el ejemplo de quién es hijo usted. Hijo de Dios. ¿Hijo de quién? De Dios. No se deje manipular por sus amigos, amigas del mundo. Usted pertenece a otra ciudadanía. Amén. Aunque le digan religioso, aunque le digan mojigato, lo que le digan, usted no se deje gobernar. Usted pertenece a otro diseño. Amén. ¿Sí, amén?
Ok, también quiere decir autoridad, quiere decir derecho, quiere decir poder y potencia, potestad. Cuando tú estás en esa autoridad, en esa esfera de gobierno, cuando tú estás verdaderamente con la autoridad de gobierno en Yeshua, tú tienes poder aún sobre espíritus inmundos, aún sobre Satanás. ¿Para qué? Para derrotarlo conforme a la palabra, conforme a tu testimonio y por la sangre de Yeshua. Por eso es tan importante usted que no se pierda y que no deje de entender que usted tiene una ciudadanía celestial, y ahí tiene el poder y la autoridad, porque si usted se pierde de eso, Satanás lo va a hacer pedazos. ¿Por medio de quién? Por medio de sus amigos, que en vez de amigos son enemigos, porque lo llevan a hacer cosas que usted no debe de hacer. Y espero que usted no sea el causante de que pequen sus amigos, que eso está todavía peor. Compórtese, recuerde, Dios te ve, un mundo te vigila, hombres te ven. Haz lo correcto, no avergüences a tus padres, no los deshonres con tu mal comportamiento, y menos si tu padre o tu madre tiene una autoridad espiritual dentro de una casa. Tenga cuidado con lo que está haciendo. Y se lo digo para todos, porque todos son mis hijos. No piense que estoy hablando solamente de mis hijos, estoy hablando de usted. No me avergüence, usted es mi hijo, yo soy su padre espiritual. Haga las cosas correctas, porque donde quiera me encuentro gente que me puede decir y hablar de usted. Haga lo correcto y no nos avergüence. Amén. ¿Sí? Dice también esta palabra importante, dice de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Cuando tú te estás levantando en contra de autoridades, tú estás resistiendo el gobierno de Yahweh. Cuando tú estás diciendo, bueno, mi papá es un religioso, mi papá está viejito, es anticuado, y tú quieres hacer tu gobierno y quieres hacer lo que se te antoje, tú estás resistiendo a la autoridad. Por lo tanto, estás en contra de tu padre, estás en contra de Yahweh. Fíjate que no es cualquier cosa estar oponiéndote a tus padres. Si tu padre te dice no vas a una fiesta, no vas aquí, no vas allá, no te vas a ir porque tú quieras. Tienes que obedecer. Y ni puedes estarle contestando a tu padre, a tu madre. Si ya te dieron una orden, obedece. ¿Por qué no? Yo quiero. Si tu padre ya te dijo no, tu madre te dijo no, no insistas. No insistas, mejor compórtate decentemente para que te den apertura y verdaderamente tengan confianza tus padres, para que vayas a donde vayas, saben que te vas a comportar decentemente y los vas a enaltecer, los vas a orgullecer de que te comportas dignamente como hija o hijo del reino. ¿Estás entendiendo, Juan, para que escuches, Pedro? ¿Ya se fue Juan? Aquí está Juan. ¿Y no hay Pedros aquí? No tengo Pedros en esta congregación. Está Luis. Ok, muy bien. Entonces, mis amados, entonces dice la palabra resistir. ¿Qué es resistir? Pararse en contra de alguien, pararse en contra de la autoridad, querer hacer tu gobierno propio. Cómprate una casa, mantente, trabaja y entonces haz lo que tú quieras. Pero mientras estés en casa de papi y mami, compórtate decentemente, compórtate bien. ¿Compórtate qué? Bien. ¿Estás entendiendo, Juan? Amén, gloria a Dios, diga que amén. Es para que escuche Luis. ¿O a quién quieres poner? A ver. A Kemsi, bueno, a Kemsi, órale pues, ahí está. Entonces, entienda, mi amado, usted no puede oponerse a lo que Dios ha establecido por autoridad. Ahora, ¿qué dice? Dice también la palabra de Dios que quien se resiste a la autoridad acarrea condenación. ¿Acarrea qué? Aquel que se resiste a la autoridad acarrea ¿qué? Condenación, mis amados. Entonces, por lo tanto, ¿qué quiere decir la palabra condenación? Condenación quiere decir tener una decisión para ir en contra de alguien, pero también significa crimen. ¿Qué es un crimen? Un asesinato. Fíjate cómo el Señor está diciendo que la palabra contradecir es como si tú asesinaras a alguien.
Esto es tremendo, mis amados. Su oposición, su resistencia al diseño de orden establecido de Yahweh por medio de tus padres, cuando tú estás en contra de ellos, estás como quien dice asesinando a tus padres, matando a tus padres porque te quieres gobernar solo. ¿Está entendiendo eso? Mire, muchos hijos no valoran al padre ni a la madre, y cuando muere el padre o la madre, ahí sí están llorando. Muchos hijos quisieran ver a los padres muertos, y cuando mueren ven la necesidad y la falta que les hacen, entre ellas la manutención, el amor, la dedicación, la seguridad, el cuidado. Mis amados, aunque usted sea joven, valora a sus padres. Por muy niño que sea, por muy adolescente que sea, por muy joven que sea, por muy independiente que se crea, usted siempre está en dependencia y necesidad de sus padres. Por eso valórelos, ámelos, respételos. Ya si no los quiere amar, respételos, hónrelos, obedeciéndoles. Obedeciéndoles. ¿Lo va a hacer? Respete esta casa espiritual, honre esta casa espiritual. Amén. Dice también la palabra que la palabra condenación quiere decir sentencia, quiere decir juicio y juzgar. Cuando alguien está en contradicción, cuando alguien se encuentra en condenación porque está resistiendo el diseño de Dios, lo único que está trayendo es juicios a su vida. En la medida que miden, serán medidos. En la medida que juzguen, serán juzgados. Y en la manera que se comportan, serán castigados. Eso es una realidad. Desgraciadamente muchos padres somos pasalones, y en vez de bendecir a nuestros hijos, los maldecimos por pasarles todo. No se aprovechen de sus padres que son buenos con ustedes. Muchos de ustedes ya merecían 2, 3 cachetadas guajoloteras. ¿Cuáles son las cachetadas guajoloteras? Mire, de ida y de regreso. Y nada más como los guajolotes. De veras, algunos se los merecen, pero por amor todavía los tratamos con paciencia. Pero no harten, no harten. Tengan cuidado. Tengan cuidado, por favor. Respeten, honren. Honren a sus padres, honren el gobierno instituido por Dios. Amén. Dice entonces también la palabra condenación es castigo, castigar. También quiere decir hacer justicia. Por lo tanto, si tu padre no te corrige, ¿sabes quién te va a corregir? El Dios eterno. Y te va a doler. Y te va a doler. Así que, mi amado, haga las cosas bien. Ahora vemos también la segunda parte de esto de Romanos 13. Dice: porque los magistrados no están para infundir temor. Nosotros como padres no estamos para infundir temor a ustedes, hijos. No nos vean a nosotros como padres como si fuéramos sus enemigos. No somos tus enemigos, somos las personas que más te amamos, hijo, hija. Somos los que más te amamos, no somos tus enemigos. No tienes por qué tener temor de nosotros, no tienes que ocultarte de nosotros, no tienes que inventar cuentos para hacer lo que se te dé la gana. No le aumentes a tu maldad mentira y engaño, porque mayor condenación traerás a tu vida. Haga las cosas bien, por favor. La persona que usted debe de confiar más es en su padre y su madre, porque no hay persona que la ame con un amor incondicional mejor que sus padres. Haga las cosas bien, mi amado, haga las cosas bien, por favor. Y luego dice, no están para infundir temor al que hace el bien. Si estás haciendo lo correcto, tu padre, tu madre te van a dar permiso a que vayas a donde quieras, porque saben que te vas a comportar dignamente. Pregúntate, ¿por qué tu padre hoy no te deja ir a algún lado? ¿Por qué tu madre no te quiere dejar ir a algún lado? ¿Será porque no te estás comportando dignamente?
¿Será porque no estás enalteciendo el nombre de la casa que te ha parido, que te ha bendecido y que te da de comer y que te da estudio? ¿Estás oyendo, Juan? Si no, para quitarte la huicha. No te dejes influir, no te vaya a contaminar la huicha. Miren, mis amados, sigue diciendo la palabra. Dice: no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Solamente al malo es el que recibe castigo, disciplina y corrección. ¿Y si no entiende? Ay, pero ya mi hijo ya está grande. Córtale todos los beneficios que tiene para ver si no necesita al padre y a la madre. Córtale ese celular, quítaselo. Déjala de, ya no le permitas ir de paseíto o a visitas a otros lugares. Deberá para ver si no conviene portarse bien. Nada de que festecitas el fin de semana. Y verá cómo se enderezan las cosas. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Te pregunto, Juan, ¿quieres no temer la autoridad? Pórtate bien, mijo. Amén. Porque cuando te portes mal, ¿qué va a hacer tu padre? Te va a jalar las orejas, ¿verdad? ¿Cuántas veces te le ha jalado, mijo? Pues ven para acá para jalártelas de una vez. De una vez, ahorita vamos a comenzar. Entonces dice la palabra: haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Haz lo bueno y tendrás alabanza de tu autoridad, tendrás alabanza de tu padre. Si haces lo bueno, mira, tu padre va a estar contento y te va a alabar en todo. Todo lo que pidas, hija mía, hijo mío, te lo voy a dar si haces lo correcto. ¿Por qué te lo voy a dar? Porque te amo. Pero si haces lo correcto, y si haces lo incorrecto, mira, no cuentes conmigo. ¿Sí estoy diciendo claro? Porque es servidor de Dios para tu bien. Tu padre es un servidor de Dios y es para tu bien, y por eso tengo que hablar estas palabras para que usted entienda. Aunque no sea hijo de mi carne, hijo de mi sangre, usted es mi hijo espiritual y tiene que entender. Compórtese, honre la casa, honre al Padre que Dios le puso por autoridad. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces la espada, entienda mi amado, vendrá sobre aquellos que son rebeldes, desobedientes, injustos, deshonestos delante de sus padres, mentirosos, engañadores, embusteros y manipuladores. La espada vendrá si usted está haciendo las cosas incorrectamente, ocultando cosas a sus padres o haciendo lo indebido fuera de casa de sus padres. O dentro también podría ser. Tenga cuidado. Dice la palabra de Dios que traerá vengador sobre todos aquellos rebeldes. ¿Y qué quiere decir un vengador? Aquel que te va a castigar. Si no te castigó tu padre, no pienses que quedarás sin castigo. Porque el castigo, si no te castiga tu padre terrenal, te castiga tu Padre celestial. Y muchos dirán: pues es que Dios es bueno, a mí me enseñaron que Dios es bueno. Sí, Dios es bueno y misericordioso con aquel que se arrepiente de su pecado y su maldad, con aquel que reconoce que se equivocó y endereza el camino. Dios es bueno para perdonarlo y tiene misericordia para poderlo restaurar y amar. Pero aquel que no se arrepiente, aquel que está en la mentira tras la mentira, escondiendo sus mentiras, el Dios Todopoderoso lo ve y lo castiga. Lo castiga, porque Dios sabe que pueden engañar a un Padre terrenal, pero al Padre celestial no lo puedes engañar nunca. Nunca. ¿Sí está entendiendo eso? Nunca. Él ve todo. Entonces Él te traerá un castigo. Entonces, por lo tanto, mis amados, entendamos que el Dios Todopoderoso quiere verdaderamente enderezarnos. Cuando ve que nos estamos desviando, Él trae castigos para enderezarnos, no para afligirnos de más, no para atormentarnos, no para matarnos, sino para disciplinarnos y enderezar el camino correcto a Él. Amén. Entonces, hagamos las cosas bien.
para que Dios siga trabajando en nosotros. Entonces vemos que también el Dios Todopoderoso dice que la autoridad civil como la espiritual son establecidas por Él, pero el ejercicio de la autoridad es muy diferente en cada caso. Fíjense, la autoridad espiritual, la autoridad civil son puestas por Dios, pero sus ejercicios son diferentes. La ejecución de sus funciones son diferentes. Dice la palabra del Dios Altísimo en 1 de Pedro 5:2, dice: apacienten el rebaño de Yahweh que está a tu cargo, que está a su cargo, cuidándolo no por obligación, sino de buena voluntad según Elohim. ¿Según qué? La voluntad de Elohim. Dice, no por ganancias deshonestas, sino de corazón. Mire, nosotros lo cuidamos a usted y lo apacentamos. Nosotros nos preocupamos por ellos, por ustedes. Nosotros oramos por ustedes, no por una ganancia deshonesta, no por buscar un beneficio de ustedes, simplemente porque los amamos. Lo hacemos de corazón. Deseamos que usted esté bien, porque en la medida que usted esté bien, nosotros estamos bien. En la medida que usted se goza, nosotros nos gozamos. En la medida que usted se entristece, nosotros nos entristecemos por verlo mal. Entienda, somos una familia, y lo que pasa en una familia afecta a todos. Lo que pasa en una familia, ¿qué? Afecta a todos. Cuidémonos, amémonos, hagamos las cosas bien. Amén. Hagamos las cosas bien. Entonces, ¿cuál es el enfoque que debemos de tener nosotros para tomar este tipo de monte, este monte del gobierno? Volver a tener gobierno sobre nuestro dominio propio, dominio en el espíritu, cuerpo y alma, sujetados a la voluntad de Yahweh. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que nosotros podamos tomar este monte? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Nos dice, debemos de acercarnos a este monte desde nuestra posición de ciudadanía del cielo. Yo no puedo tomar autoridad sobre mí, sobre dominio propio, si yo no estoy sujeto a la autoridad divina del Padre. Yo no puedo tener verdaderamente dominio propio en mí si yo no he mantenido obediencia al Padre. Cuando soy obediente al Padre, cuando tengo comunión con el Padre me da autoridad para que yo mismo pueda gobernarme y poder ser una persona de autoridad. Y una vez que aprendo a dominarme a mí mismo, puedo tener autoridad sobre las esferas espirituales y terrenales. Importante en el creyente el dominio propio. Es un fruto del Espíritu Santo. Y si usted no tiene el fruto del Espíritu Santo de dominarse a sí mismo, pues va a ser muy difícil que Dios le dé autoridad a usted. ¿Estás entendiendo, Juan? Amén. Traes dominio propio, ¿eh? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya no se enoja, es que es banca en el equipo. Y se enoja porque no lo juntan. Dominio propio ya tiene, ya no grita. Amén. Filipenses 3:20, ¿qué nos dice Filipenses? Pero nosotros somos ciudadanos del cielo y es de allá que esperamos al Salvador, al Adón Yahshua Hamashiach. Él transformará los cuerpos que tenemos en este estado de humillación y los hará como su glorioso cuerpo, usando el poder que le permite poner todo bajo su control. ¿Usando el poder qué? Que le permite poner todo bajo su control. Cuando tú tienes la comunión con el Padre, tú tienes el poder de poner todo bajo el control de Él. No te va a dominar las drogas, no te va a dominar el alcohol, la fornicación, el adulterio, no te va a dominar la mentira, el engaño. Entienda, mi amado, usted tiene ciudadanía en los cielos y usted debe de gobernar desde esos cielos para hacer lo correcto en esta tierra. Dice aquí, lo que me impacta esta palabra es que dice ciudadanía, quiere decir vivir comportándote como estuvieras en ese lugar, como ciudadano de ese lugar. Entonces tú tienes que vivir y comportarte como verdaderamente viviendo con Dios. ¿Cómo te tienes que comportar con Dios? ¿Correctamente o mal? Correctamente, porque Él tiene el poder de la vida y de la muerte. ¿Sí o no?
Por lo tanto, entonces, si Él tiene el poder de vida y muerte, compórtate decentemente con Él, correctamente con Él, ciudadanía del cielo. Pero también nos dice que la palabra, que aquí también dice, Él transformará los cuerpos que tenemos. Transformación. Cuando yo estoy gobernando desde los cielos, cuando yo tengo la intimidad, cuando creo y entiendo que soy ciudadano del reino, yo soy transformado, mi cuerpo es transformado, mi vida es transformada, mi espíritu es transformado. Por lo tanto, yo ya no me dejo gobernar por las cosas de esta tierra, sino entiendo que mi ciudadanía está allá y mi transformación está en mi mente y mi corazón allá. Los deseos ya no son de la tierra, sino mis deseos son celestiales. Entienda, mi amado, diseños celestiales, anhelos celestiales, buscar más de Él, su presencia, su gloria, y no andar buscando una chica que me complazca 5 minutos, o bien alcoholito para sentirme alegre, o bien seguirle al juego a mis amiguitas, a mis amiguitos, a ver qué me dicen. Porque si no les sigo el juego, se vayan a enojar conmigo, no me acepten en su grupo social. Mi amado, usted está en otro nivel. Usted está en otro nivel. Compórtese dignamente, haga lo correcto. Dice también la palabra, dice, transformar también quiere decir, denota acompañamiento. Cuando yo estoy siendo transformado, cuando he sido transformado con Yeshua, por el poder de Yeshua, ha sido transformada mi mente y mi corazón en un sacrificio agradable a Yahweh, a Yeshua. Él dice que Él nos acompaña. Transformar quiere decir acompañamiento. Cuando tú te estás transformando en tu mente y en tu corazón, ¿quién te está acompañando? Yeshua, mi amado. Yeshua te está tomando de la mano para que tú seas un hombre perfecto, un hombre correcto. Yeshua te toma de la mano, pero necesitas querer, necesitas entender que necesitas estar en ese diseño de ciudadanía, de reino. ¿Y cómo es? Obediencia a la Torah, obediencia a la ley, obediencia a los mandamientos y una comunión correcta con Él. ¿Quiere autoridad o no quiere autoridad? También la palabra transformación quiere decir con el cual está unido. ¿Con quién estás unido? Pues manifieste, demuestre que verdaderamente Yeshua está en usted. Dominio propio. Ay, es que me sacaron de mis casillas, me hicieron enojar. Dominio propio. Ay, es que dije malas palabras porque estaba enojado. Dominio propio. Es que mentí. Dominio propio. Todo se necesita dominio propio. Usted no puede decir que está reinando desde una ciudadanía celestial si usted no tiene dominio propio. Dominio propio. Amén. Ok. También dice la palabra, fíjate, dice, usando, dice, transformará los cuerpos que tenemos en un estado de humillación y los hará como un glorioso cuerpo, usando el poder que le permite poner todo bajo su control. Poder. La palabra poder es dunamis, es fuerza, es milagros. La palabra poder es hacer milagros. ¿Por qué la iglesia de Dios hoy en día no hace milagros? No manifiesta milagros porque no estamos gobernando con una autoridad celestial. Tenemos una autoridad terrenal y no queremos transicionar, no queremos ser transformados. Por eso no hay poder dentro de la iglesia. Entendamos, mis amados, fuimos levantados para manifestar el poder de la gloria de Yahweh en esta tierra. No hasta que Él venga, sino desde ahorita que nosotros entendemos que estamos viviendo en una ciudadanía celestial. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, veamos que poder también quiere decir ser eficaz, quiere decir capacidad, quiere decir tener potencia, tener potestad, autoridad. Por eso el Señor Yeshua decía a Él, os he dado poder, potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo fuerza del enemigo y nada te dañará, porque Él te estaba colocando desde una ciudadanía celestial. También por eso el Señor decía, te he puesto en lugares celestiales, estás sentado junto conmigo en lugares celestiales. Si Él lo está diciendo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué queremos seguir teniendo una autoridad terrenal en vez de tener una autoridad espiritual?
¿Por qué queremos gobernar lo terrenal cuando lo más importante es lo espiritual para gobernar lo terrenal correctamente? Busquemos el diseño de Dios para hacer las cosas bien. Dice, por eso decía el Señor Yeshua también, por eso él mismo decía a su Padre: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Yeshua entendía que era necesario bajar las esferas espirituales a las terrenales para que hubiera una bendición en la tierra. Usted día con día tiene que estar bajando esas esferas espirituales, esa autoridad espiritual aquí en la tierra, para que tenga bendición la tierra, tenga bendición su familia, su matrimonio, su hogar, su empresa, su trabajo, lo que sea. Pero baje los diseños del reino, que se haga la voluntad del Padre. ¿Usted cree que el Padre no quiere bendecirlo? Sí. ¿Y por qué entonces no declara una bendición diaria para usted y su familia? ¿Por qué se le olvida orar? ¿Por qué se le olvida pedirle al Padre que le traiga bendiciones hasta que sobren y abunden? No se te olvide. No se te olvide que tú estás como ciudadano en los cielos. Haz las cosas aquí en la tierra. Cuidado con las estrategias de la carne. ¿Cuidado con quién? Con las estrategias de la carne. Miren qué ricas carnes, hasta se me antojaron. Así es el pecado, muy antojable. De veras, el pecado es muy antojable, pero para aquel que está en la carne. Pero aquel que está en el espíritu, eso ya no es antojable. El pecado ya no es antojable. Si usted todavía lo sigue gobernando la carnita, la pornografía, el adulterio, la mentira, el engaño, usted es un carnal, y por eso se le hace apetecible la carne. Usted ya está en otro reino, mis amados. Debe de cambiar y transformar su mente. Amén. La mente natural está enemistada con Dios y no puede ser la fuente de una idea de Dios. Una mente natural va a trabajar con lo terrenal, pero no puede ser una idea de Dios. Ay, es que Dios me dio una revelación, y lo pones como una revelación terrenal, haces lo terrenal. ¿Qué hizo Abraham? Dios le dijo que iba a tener un hijo. ¿Y qué dijo Abraham? Pues yo estoy bien viejito, mi vieja está bien viejita, dudo que tengamos hijos, me voy con la esclava, me voy con la Agar y con ella voy a tener hijos. Al cabo Dios dijo que iba a tener hijos. Una mente carnal se acomoda al pecado y a la maldad. ¿Tú con qué te estás acomodando? Mis amados, entienda, nosotros no podemos estar trabajando con una mente carnal, porque vamos a echar a perder los diseños de Yahweh en nuestras vidas. Abraham echó a perder su vida, echó a perder la vida de Ismael. Ese Ismael se convirtió en un antagónico, un opositor del pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios que se contaminó tanto el pueblo de Ismael, que son asesinos, adúlteros, corruptos, robadores. Mi amado, lo que no es de Dios traerá maldición, lo que es de Dios traerá bendición. Entienda eso, mi amado. Usted no anda acomodándose las cosas para pensar que Dios le dio un diseño cuando usted está yendo en contra del diseño de la palabra de Dios. Dice la palabra Romanos 8:7, es que la tendencia carnal lleva a la enemistad con Elohim, porque no se sujeta a la Torah de Yahweh, ni tampoco puede. Una mente carnal nunca se va a sujetar a la obediencia a Yahweh. Por eso hoy las iglesias cristianas están plagadas, donde te dicen que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. No se sujetan a la Torah, no tienen entendimiento espiritual, y por eso se les hace más fácil decir que ya no estamos bajo la ley. Mi amado, hoy, mañana y durante 1000 años en el reino milenial seguirás viviendo bajo la ley. Así que no os hagáis. Para eso son los mandamientos, para que no peques. Si no tuviéramos ley, no conocerías lo que es el pecado y harías lo que quisieras. Pero como tenemos ley, sabes lo que es pecado. Compórtate y obedece correctamente. Sujétate a la palabra de Dios. Déjate subordinar, déjate ser sumiso con la palabra, y que Yahweh te sostenga. Dice 1 Corintios 2, 11 al 16, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Mire, no se engañe.
El espíritu que está en usted le dice qué es bueno y qué es malo. Y no es porque yo como pastor se lo tenga que decir constantemente. El espíritu de Yahweh ya le dice a usted qué es bueno y qué es malo. Sea obediente, no haga lo malo. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Usted no puede tener una alianza con un carnal, con un mundano, porque no le va a entender. No le va a entender. Usted alíñese con gente espiritual y crezcan juntos, fortalezcanse, pero no anden con los chicos del mundo, con la gente del mundo, porque lo único que van a hacer es lastimar tu corazoncito. Van a lastimar tu corazoncito. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Por eso te dicen religioso, por eso te dicen anticuado. La gente carnal no entiende que las cosas espirituales son más importantes y te dicen loco. Dice, no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Yeshua. La mente de Yeshua. Si nosotros estamos transicionando, si nosotros somos transformados, si nosotros nos vemos como ciudadanos del reino, nosotros ya tenemos la mente de Yeshua. Sabemos lo que es correcto, sabemos lo que es perfecto. Por lo tanto, mis amados, discernir, ¿qué quiere decir? Escudriñar bien la palabra. Discernir es escudriñar para que no te equivoques al decidir. Cuando tú conoces bien la palabra de Dios, cuando tú la escudriñas bien, tú fácilmente vas a poder distinguir qué es bueno y qué es malo. Aún si fuera muy difícil discernir entre la línea de lo bueno y lo malo, si tú conoces la palabra de Dios y la escudriñas, ella te va a llevar directamente a hacer lo correcto. Amén. Haga lo correcto. Por lo tanto, las estrategias de la carne siempre van a ser la mayor trampa para un cristiano, para un creyente verdadero. No le haga juego, o no juegue con la carne, con el placer, con el mundo. No juegue porque tarde o temprano se contamina. Por lo tanto, una estrategia de la carne surge de centrarnos en una revelación o promesa de Dios e intentar llevarla a cabo mediante la carne. Vean, la promesa de Dios fue a Abraham: tendrás una descendencia. Tendrás una descendencia como las estrellas y como el polvo de la tierra. ¿Qué dijo este? Pues me conseguiré varias mujeres o qué. Y va y se consigue a Agar. No, así no era el diseño. Metes la carne donde no debe. Hagamos bien las cosas, mis amados. Hagamos bien las cosas. Amén. Dice aquí, es muy lógica y atractiva para el hombre natural, pero no conlleva ningún poder de Dios que la acompañe, y en última instancia entrará en conflicto con lo que provenga con lo del Espíritu. Entonces, ¿cómo puedo hacerle para determinar una estrategia correcta con Dios? ¿Cómo se juzga la fuente de una estrategia correcta en Dios? Fíjese bien, mi amado. ¿Cómo sé si verdaderamente Dios me está dando un diseño? ¿Cómo sé si Dios me está hablando verdaderamente? ¿Cómo sabemos? Porque muchos llegan aquí y me dicen, Dios me habló, y sus vidas están hechas un caos. Pues yo no creo que Él haya hablado, el Dios Todopoderoso. Pero sí llegan bien convencidos de que Dios les habló. Yo le pregunto a usted, ¿cómo se va a convencer verdaderamente que es Dios hablando a su vida? Bueno, convencido estaba, porque sí, muchos se acercan y me dicen, es que Dios me habló. Bueno, ¿cómo podemos saber verdaderamente que Dios es el que te habló y no te habló el diablo o tu carne o los antojos de tu carne? Mire, se requieren años para escuchar a Dios. Se requiere años de obediencia a Dios para aprender a discernir lo bueno y lo malo. Se requieren años para conocer verdaderamente el mover del Espíritu de Dios. Se requieren años para verdaderamente conocer el conocimiento pleno de la palabra.
¿Sí está entendiendo eso? Ahora, si usted tiene un conocimiento correcto de Dios, si usted es un hombre bien metido con la palabra de Dios, si usted tiene una comunión correcta con el Padre eterno, usted verdaderamente puede ser que Dios le esté hablando. Pero si usted no ora, si usted no lee la palabra de Dios, si usted es como el cometa Halley y viene cada bajada de cometa cada 100 años a la iglesia, pues no me diga que Dios le habla. No me diga que Dios le habla, porque no se la creo. La verdad no se la creo. Lo voy a escuchar por respeto, pero no se la creo, no se la compro, porque su testimonio tiene que hablar. Su testimonio tiene que hablar más que sus palabras. ¿Sí estoy siendo claro? Tu testimonio tiene que hablar más que tus palabras, porque el testimonio quiere decir en qué posición estás, en lo terrenal o en lo celestial, dónde te encuentras. Y si tú estás desde una esfera espiritual, tu testimonio es correcto, casi perfecto. Pero si tú estás en una esfera terrenal, tu testimonio es carnalito, emocional. Por lo tanto, pues no te la vamos a creer, no te la vamos a comprar, ¿ok? Entonces entendamos, mis amados, el periodo de espera de que Dios conteste una oración puede ser muy tardado, puede ser días, semanas o años para que Dios te conteste una petición de oración. Y tú tienes que ser paciente, tienes que aprender a esperar y no quieras ayudarle a Dios haciendo cosas que Dios no te dice que hagas. Espera con paciencia la respuesta adecuada de Yahweh. Y si ves que no estás teniendo una contestación correcta, métete más de lleno en las profundidades de su reino. Métete de más de lleno a la comunión, métete de más de lleno a la comprensión de las escrituras, a escudriñar las escrituras, y entonces tendrás la respuesta del cielo. Pero si no te metes, pues no esperes que te llegue pronto la respuesta a tu oración. ¿Qué hizo Daniel? Daniel le pidió una petición al Padre y le dijo: Señor, ¿hasta cuándo devolverás la libertad a tu pueblo? ¿Y qué dijo? Me voy a meter en un ayuno, me voy a meter en una comunión constante con el Padre. Y entonces después de 21 días vino la respuesta a su oración. ¿Qué quiero darte a entender con esto? Tienes que meterte a la oración. Tienes que buscar la comunión con el Padre y conocimiento del Padre, de las Escrituras. Daniel conocía las Escrituras, sabía que tenían que pasar 70 años. ¿Por qué no oró antes? Si ya llevaba como 30 años ahí de esclavo o más. No más. Ya llevaba como 60 años de esclavo de Babilonia. ¿Sí está entendiendo? Daniel conocía los tiempos. ¿Para qué se ponía a orar al año que lo metieron de esclavo si sabía que iba a tener que pasar 70 años? Conocía las escrituras. Así debe de ser en ti. Tienes que conocer las escrituras si quieres una respuesta pronta del Señor y una comunión correcta con Él. Comunión correcta con Él, dominio propio, obediencia, y entonces el Señor te va a contestar. Amén. Entonces el periodo de espera tiene un propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito? Que se elimine toda influencia de tu carne que podría ser una trampa en potencia para tu respuesta de oración. Entonces eso es lo que Dios está poniendo en cada uno de nosotros. Cuando oramos al Padre, Él no derrama la respuesta al momento. ¿Por qué? Porque necesita verdaderamente que en ti no haya nada de carnalidad. Porque si hay carnalidad en ti y Él te da una revelación, puedes proceder a hacer las cosas incorrectamente, tipo Abraham. Tiempo de comunión, tiempo de contestación, tiempo de un conocimiento profundo de lo que Dios espera de ti para que hagas lo correcto. Investiga. Amén. Por lo tanto, mis amados, también las estrategias de Dios, ¿qué quiere decir? Tienen que ir acompañadas de fe. Si tú estás pidiendo algo en oración, tiene que ir con mucha fe. Y mucho cristiano nada más ora hoy y se le olvidó orar toda la semana. Pero dicen que oraron y no vemos respuesta a sus oraciones porque son inconstantes aún en su oración. Oremos
oremos y pidámosle al Padre que nos dé las cosas, que verdaderamente por fe descienda la bendición. Entonces es importante tener acceso al ámbito de lo sobrenatural solamente si tienes fe. Vas a entrar al ámbito sobrenatural solamente si hay fe en ti. Si no hay fe, no va a entrar nada, no va a venir la bendición en ti. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Que tengamos dos tipos de estrategias, una estrategia para la oración y una estrategia para la acción. La estrategia para la oración es la siguiente: todo debe de comenzar con una oración y debe de terminar con una oración. Toda petición que hagas comienza con oración, termina con oración. Todo, ¿entiende eso? Todo. Tienes que reconocer constantemente cuando en verdad somos impotentes y demasiado débiles para lograr algo. A veces el Señor nos ha dado las respuestas, nos ha dado la bendición y no hacemos nada por alcanzar esa victoria, porque dejamos de orar. Aleluya, gloria a Cristo. Dejamos de orar. Es el problema, dejamos de orar. Nos comenzamos a dormir, por eso no tenemos las victorias, ¿ok? Entonces, entienda que Yeshua era un hombre de continua oración. Él oraba constantemente. ¿Para qué? Para que toda oración recibiera una contestación del Eterno. Y todo lo que él oraba sucedía, porque él estaba directamente desde los planos celestiales, autoridad celestial. Él no se dirigía sobre la autoridad terrenal, él tenía autoridad espiritual. Amén. Por lo tanto, mis amados, ¿qué nos dice la palabra? En 1 Timoteo 2:1-2 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por todos los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por lo tanto, mis amados, orá por nuestras autoridades, orá por nuestros padres espirituales, y toda autoridad que tú tengas te va a llevar a que tengas una vida reposada, tranquila, buena, agradable, quieta, llena de piedad, llena de honestidad. Hoy en día el mundo no valora estos valores. Se han perdido estos valores. Pero mire, yo prefiero una casa en paz que una casa llena de riquezas pero en contiendas. ¿Sí está entendiendo eso? ¿De qué me sirven las riquezas si hay divisiones, pleitos, problemas con los hijos, problemas con el esposo? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve una jaula de oro si en ella solamente hay prisiones, problemas? Por eso bendiga a sus padres, para que usted tenga una buena manera de vivir. Bendígalos. Amén. ¿Sí nos queda claro? Ore por su autoridad. Ahora, ¿qué hacemos cuando nosotros, pueblo de Dios, oramos por las autoridades? Nosotros, cuando estamos orando por las autoridades, nuestras oraciones funcionan de cobertura espiritual. Comenzamos a neutralizar las obras de Satanás, las obras de la carne, las obras de la maldad. Cuando tú estás orando, estás poniendo una cobertura espiritual para que todo aquello que no es de Dios se destruya. ¿Por qué en México? ¿Por qué en México estamos así? Si en todo lo que tú te pongas a leer, México ocupa los primeros lugares en bendición, minerales, agricultura, lo que tú quieras, México está entre las primeras posiciones. ¿Y por qué vivimos como país de tercer mundo? Porque el creyente cristiano no está orando adecuadamente por las autoridades. Tenemos que cubrir esas autoridades de tal manera que no se dejen influenciar por más maldad que ya traen adentro las autoridades. Que hagan lo correcto, que hagan lo honesto. Levántate a orar por ellos, levántate a orar por las autoridades para que dejen su maldad. Amén. La oración es el ingrediente más poderoso para que cualquier estrategia de Yahweh se lleve a cabo. Y por último, para que puedan seguir durmiendo, la estrategia de acción, ¿cuál es? ¿Cuál es la estrategia de acción que Dios pone? Las estrategias de oración deben de estar acompañadas o seguidas de cerca por pasos reales de acción. Toda oración tiene que tener una acción. Amén.
Usted no se puede poner a orar y no hacer nada por alcanzar la bendición. Dice la palabra en Santiago, la fe, si no tiene obras, es muerta. Por lo tanto, tu fe tiene que ser movida en oración, en acción. No solo podemos tener una estrategia de oración para derrotar a Lucifer, a los jerjeseos, a los hombres carnales y a sus peones humanos, si no hay verdaderamente una acción de fe, un mover en fe. Debemos trabajar para levantar lo que mantendrá al enemigo alejado. ¿Y qué es lo que puede mantener un enemigo alejado de tus hijos o de tu matrimonio o de tu nación? La oración de cobertura, la oración de guerra, la oración de autoridad desde las esferas celestiales para quebrantar las terrenales. Desde los cielos gobiernas tú, desde los cielos tienes una autoridad, por lo tanto, ejércela, ora, intercede, rompe, destruye todo aquello que no es un diseño correcto de Dios. Amén. Y dice la palabra también, un creyente verdadero llevará un celo por la rectitud y la justicia de Yahweh. ¿Qué quiere decir esto? El Salmo 9:7 dice, nubes y oscuridad le rodean, rectitud y justicia son los cimientos de su trono. Por lo tanto, si tú quieres ser verdaderamente una autoridad espiritual, tú tienes que estar sentado en el trono de Yahweh. No en el trono de Yahweh, sino al lado con Yahweh. Tienes que sentarte con Él. Y para poderte sentar con Él, ¿qué necesitas? Aquí la palabra dice claramente, rectitud y justicia son los cimientos de su trono. Rectitud y justicia, obediencia, hacer lo correcto, justicia. Haga lo correcto y entonces usted estará gobernando desde las esferas celestiales, y todo lo que se proponga allá en los cielos sucederá aquí en la tierra. ¿Estamos entendiendo esto, mis amados? Levántate, vamos a orar. Abra los ojitos, no se me vaya a caer, ¿vale? No se me vaya a caer porque estaba dormidito. Ya ganas me daban de cantarles una canción de cuna, pero me aguanté. Amén. Mis amados, entendamos, usted está en una esfera espiritual y desde ahí tiene que gobernar. Pásenle, jóvenes de alabanza, y no tan jóvenes también pasen. Ándale, Connie. Jóvenes también, pues, Connie. Ok, vamos a orar. Amén. Que el Señor nos levante a gobernar, porque para eso fue instituida la Quejilá, la congregación de santos, para gobernar sobre esta tierra. El gobierno es de los santos, no de los perversos. Satanás ha corrompido los gobiernos de la tierra, pero nosotros tenemos que entender que Yahweh creó la tierra para sus hijos, y sus hijos son los santos. Por lo tanto, mis amados, gobernemos. Si no gobernamos en las esferas terrenales, estamos gobernando desde las celestiales, y es más importante gobernar desde lo celestial que lo terrenal. Amén. Así que cierra tus ojos. Padre eterno, Padre santo, haz descender tu gloria sobre cada uno de nosotros, tus hijos, Padre. Llévanos, Señor Dios mío, en ese traslado, en esa transformación, Padre, de lo terrenal a lo celestial, mi Dios. Que cada uno de ellos, tus hijos, Señor, puedan proyectarse a ver tu gloria desde los cielos, Padre. Que cada uno pueda ver desde donde tú has establecido un trono santo para ellos, para que ellos gobiernen desde esas esferas. Porque tú has prometido que tu iglesia, que tu pueblo, tu Quejilá, Señor, tu pueblo de santos, Señor, gobernaría desde lugares celestiales, mi Dios. Porque ellos están sentados en lugares celestiales. Permíteles ver el asiento de tu poder, mi Dios, y que desde ese asiento de poder ellos puedan tomar, Señor, esa autoridad en ti, Padre, autoridad delegada de tu reino, Padre, para gobernar en esta tierra, Padre. Aumenta el poder de tu gloria sobre tus hijos. Aumenta el nivel sobrehumano en tus hijos, Señor, para que ellos puedan comprender, mi Dios,
Que todo lo que declaren con su boca, Señor, sucederá. Si tienen una comunión correcta contigo, Padre, si tienen un entendimiento correcto de las Escrituras, mi Dios, y son obedientes, Padre, y ponen por obra, por acción su oración, Padre, tú la responderás. Te pido, Padre eterno, no permitas que siga gobernando la carne o el alma, mi Dios, sino que gobierne tu espíritu, Padre, porque somos espirituales, mi Dios. Yo te pido, Padre, mueve tu mano, mueve tu poder, mueve tu potencia, Padre, y desarrolla el carácter de tus hijos. Dales dominio propio, Padre, para que ellos puedan establecer verdaderamente conforme a tu palabra, Señor, un testimonio correcto de quién gobierna en ellos, de quién vive en ellos. Tú, Señor Yeshua. Te pido, Padre celestial, Padre eterno, que su testimonio sea tan poderoso, Señor Dios mío, que el testimonio de ellos sea capaz de deshacer las obras de Satanás, de deshacer las obras humanas en contra de ellos, de deshacer toda obra maldita levantada en contra de ellos por demonios o espíritus inmundos. Padre, su testimonio poderoso, porque tienen el conocimiento de tu palabra divina y porque se mueven a través de la sangre del Cordero, Padre. Señor mi Dios, levanta este pueblo, levanta este pueblo con poder. Levanta a los jóvenes para que aprendan a honrar a sus padres. Levanta a los jóvenes para que entiendan, Padre celestial, que ellos pertenecen a otra dimensión espiritual, al reino de los cielos, Padre, y que no deben de dejarse corromper por la naturaleza de este mundo, por la maldad de este mundo, Padre, porque ellos son espirituales. Aunque sus amigos los tachen de locos, de religiosos, de fanáticos, de amargados, de anticuados, que ellos no se dejen corromper, que no se dejen engañar por sus amigos, sino que al contrario, ellos sean de influencia, de poder y de gloria sobre sus amigos, para que vengan y conozcan de tu gloria, de tu reino, en el nombre de Yeshua, Padre. Adórale, levanta tus manos y adórale al Padre. Adórale, adórale. Tienes autoridad, tienes testimonio, tienes poder. Comienza a pedirle al Padre que te dé esa autoridad celestial para que derrotes toda obra maldita. Satanás, demonios, espíritus inmundos y toda maldad están bajo tus pies. En el nombre poderoso de Yeshua, bajo tus pies. Y todo diseño maldito se quiebra, se rompe y se destruye. Mis hijos no te pertenecen, Satanás. Mis hijas no te pertenecen, Satanás. Mis hijos y mis hijas le pertenecen al Dios eterno, a Yahweh. Por la sangre del Cordero fueron redimidos, por la sangre de Yeshua. Por lo tanto, todo lo que has infligido en contra de ellos, toda maldad que has levantado en contra de ellos, todo ataque demoníaco de quererlos matar, destruir, robar, se cancela en el nombre de Yeshua. Hoy declaro que tu gloria, Señor, está fluyendo sobre cada uno de ellos, Señor, y ellos están levantando el espíritu, Señor, sus almas levantadas en crecimiento cronológico a su alma y crecimiento de conocimiento de Yahweh. Ellos crecen, ellos maduran, ellos transicionan, ellos pasan del otro lado, ellos transforman su espíritu a un espíritu glorioso, a un cuerpo glorioso, al cuerpo de Yeshua, al poder de Yeshua, en el nombre de Yeshua. Ven, Espíritu Santo. Mis hijos son tuyos, Yahweh. Mis hijos están sujetos a ti, Yahweh, en obediencia a ti, Yahweh. Se gozan y están contentos por lo que tú les das. Se gozan sin necesidad de adicciones. Se gozan sin necesidad de agradar al hombre, porque se gozan en tu palabra, mi Dios. Gozosos de tu palabra son, en el nombre de Yeshua. Inconmovible es no solo el decir, y es eterno, y es tu poder, tu reino está aquí. Adórale, adórale. El cielo, su reino está aquí. El reino de Yahweh está aquí. No solo el decir, el reino de Yahweh es bajado por los hombres santos, bajados por la gloria de Yahweh, que bendice a los hombres santos. El cielo está aquí, el reino de Yahweh está aquí. Adórale. Dile al Padre qué necesitas.
Dile al Padre que necesitas que te fortalezca en qué, para que dejes la maldad, pero que tu mente y tu corazón sean transicionados, cambiados. Adórale, 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 adórale. Tu reino está aquí, el cielo. Él es bueno. Adórale con todo tu corazón. Él es bueno. Él es bueno y tú eres bueno. Que tus errores del pasado no marquen un destino de maldad. Él es bueno, tú eres bueno. Tu pecado, tu maldad es olvidada por medio del arrepentimiento. Y tú estás posicionado en lugares celestiales. Tu pecado y tu maldad no marcarán un destino profético. Tu obediencia y tu bondad, tu generosidad, tu amor al Padre, tu comunión con Él, marcan destino profético. Y ese destino es un destino de bendición en el nombre de Yeshua. Bendito eres, hijo mío. Bendito eres, hija mía, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén y amén. Juanito, despídenos, mijo. Amén. Ponga su mano arriba. Dile: Padre, gracias por la palabra de este día. Y es necesario que renunciemos a toda desobediencia, a toda altivez y vanagloria. Y dígalo con sus palabras: renuncio a toda altivez, a toda vanagloria, a todo lo que me aparta, a todo lo que no me hace ser obediente delante de tu presencia. Amén. Amado Padre, gracias por este día. Gracias por darnos vida para escuchar tu palabra, para escuchar tu revelación. Padre, que en el nombre de Yeshua, así como en Shalom llegamos a esta casa, en Shalom regresamos, Padre. Que hoy tengamos una convivencia con nuestros seres queridos, Padre, con aquellos que vamos a convivir el día de hoy, Padre, y que todo sea para tu gloria y para tu honra, Padre. Que hoy entendamos, Padre, que en el lugar que estemos, a donde quiera que vayamos, Padre, nos comportemos como hijos de reino, como hijos que tienen un Dios poderoso, un Padre de principios, un Padre de honra. Amén. Aleluya. Padre, gracias por todos mis hermanos y estamos despedidos. Amén. Dele palmas a Él.